Vamos a ver otras modalidades de texto muy fácil de entender. Por ejemplo, acá tenemos la herramienta de texto vertical. Como su nombre lo indica, escribe verticalmente. Entonces hago clic y comienzo a escribir ahí. Entonces, observamos acá en nuestro texto y está escribiendo verticalmente. Si selecciono todo, puedo cambiar muchos aspectos del mismo, por ejemplo, el tamaño, todo lo que ya hemos visto con anterioridad. No es muy difícil de entender. También, como hemos hecho de manera horizontal, dentro de un área concreta, por ejemplo, en este caso un polígono podría utilizarlo, que no tenga tantos lados, aproximadamente ahí. Lo voy a elegir, voy a traerlo hasta el centro y ahora voy a utilizar esto y voy a hacer clic sobre lo que hemos dicho, el contorno propiamente, texto falso, lo puedo llenar y ahora observamos que está desde arriba y luego continúa el siguiente hasta ahí, luego el siguiente y así sucesivamente en sentido vertical y no horizontal. Entonces también es muy fácil de entender lo que ya hemos comprendido anteriormente. Tendríamos otro que sería vertical en trazado. Si yo hago cualquier trazado, por ejemplo, puedo utilizar lápiz, vamos a utilizar esto. Si hago un trazado como esto, observamos que ahora me va a escribir, pero anteriormente hemos utilizado esto para que el trazado se ponga y se adapte perfectamente a esto. Entonces vamos a hacer nuevamente el ejemplo. Voy a hacer utilizando esta herramienta, clic sobre mi trazado y voy a rellenar de texto falso, acá de texto falso, y vemos cómo está escribiendo. Pero si yo utilizo esta otra herramienta y ahora observamos cómo va a escribir, hago clic y escribo ahora de una manera diferente. Entonces, como podemos apreciar, las letras se han volteado. Entonces tiene otro efecto totalmente diferente. Acá voy a hacer clic afuera y observamos cómo ha ido escribiendo y no a diferencia del otro. Si escribo acá, vamos a hacer un trazado muy similar. Entonces ahora voy a escribir esto. Muy bien, entonces si apreciamos la forma en la cual se va a escribir es diferente. Esto es muy similar a estas dos herramientas. Una, dos, tres herramientas tienen las mismas características y esto, uno, dos, tres, las mismas características. Por último, vamos a ver acá una herramienta bastante interesante, nueva en las versiones recientes de Creative Cloud. Si pongo acá, voy a hacer mucho más grande. Muy bien, tengo acá mi texto. Entonces, en este instante voy a hacerlo hasta acá. Puedo utilizar esta herramienta de retoque. Cuando yo haga clic en una de las letras, observamos que me pone puntos acá de control. Puedo rotarlas solamente la letra en la cual estoy editando. Puedo hacerlo acá mucho más angosta, mucho más alta, si queremos, de esa manera. Podemos utilizar estos para sacarlo un poco de su espacio donde se encuentra, ahí, de su ubicación. E incluso tenemos alternativas que podríamos utilizarlas y cambiarlas inmediatamente. Acá está abajo, en las sugerencias propiamente de abajo. Entonces podemos hacerlo así, mucho más alta, otra vez reubicarlo donde se encontraba y todo lo demás. Entonces, como observamos, podemos hacer muchos efectos interesantes según lo que vayamos a necesitar, pero cada letra pueden ser editadas independientemente. Antes de pasar a lo que es otro tipo de herramientas, algo importante es que este texto propiamente tiene características de texto, por lo tanto podemos darlo lo que sería párrafo, carácter, etc. ¿Qué pasa pero cuando yo quiero convertir mi texto propiamente en trazados? Voy a venir acá y voy a escribir bienvenidos. Entonces, de esa forma, o podríamos escribir algo así. Muy bien. Voy a dejar un espaciado acá. Muy bien.
Si yo quisiese hacer la misma acción, voy a venir acá, lo voy a hacer un poco más grueso para que se note mucho más acá. Ahora sí, observamos bien estas características. Si yo quisiese cada uno de estos elementos a convertir en lo que sería totalmente editable cada uno de los elementos, a pesar de que con esto puedo editarlo, pero no puedo controlarlo como lo hacemos con trazados. Puedo tratar de convertir en trazados de tres diferentes formas. Uno que sería, que más adelante vamos a ver detalladamente, viniendo a ventana, tendríamos acá, vamos a buscar netamente lo que es la parte de calco, acá calco de imagen, y trataría de calcar esto de alguna manera. Pero como vemos no me está dejando, lo está tomando como elemento porque esto es un texto, no es un bitmap. E incluso podría acá, voy a hacer control Z, trataría de vectorizar de alguna forma, vendría acá, en este caso en objeto, voy a hacer rasterización acá y lo voy a dejar todo como está. Ahora ya no es una letra, entonces es un texto. En este caso el texto se ha convertido en una imagen bitmap, en una imagen normal como una fotografía. Entonces ahora no puedo editar esto, el párrafo carácter es una imagen. Por lo tanto, yo vendría ahora sí a ventana, buscaría calco de imagen, podría calcarlo y una vez que termine el proceso, intentar hacer lo siguiente. Ahora sí, y voy a decir que quiero expandir. Una vez que tengo el mismo, vendría acá, eliminaría todo lo demás y cada uno ahora de las letras constituye un vector acá con sus diferentes elementos. Entonces estamos viendo que estamos pudiendo editar independientemente, pero ha perdido sus características de texto. Ya no podemos nosotros dar espacio, tipo de letra, nada. Cada uno de estos es un trazado. La otra forma sería, vamos a dejarlo como estaba, un texto acá. Vamos a hacer control Z. Entonces vamos a hacerlo así. Ni siquiera está rasterizado, nada de ello. Ahora sí. Otra forma sería crear nuestros propios trazados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Acá venimos exactamente a este lugar donde se encuentra el texto. Aquí, por ejemplo, hola a todos, donde dice todo lo demás lo puedo eliminar para no confundirnos. Y yo puedo decir acá, por ejemplo, puedo venir y puedo decir en esta capa acá, opciones de capa 1, me va a aparecer estas opciones y voy a decir plantilla y lo voy a decir ahora, ok. Entonces esto ahora es inmodificable, ya no es un texto, sino simplemente es una especie de plantilla. Y está semi-transparente con un 50%, incluso podría cambiarlo acá y decir que tan solo se vea un 20%. Vamos a decir acá también, el mismo vamos a ver. Vamos a dejarlo, esto es lo que quiero cambiar. Y lo voy a dejar aproximadamente acá. Vamos a tratar más o menos un 90%. Muy bien, entonces lo voy a dejar así como está. Lo que me interesa es el hecho de que puedo crear una nueva capa y al contorno del mismo comenzar a crear mis propios acá herramienta de pluma. Entonces voy a hacer control Z, me puedo acercar mucho más y comenzar a hacer mis propios trazados. Entonces hago clic de esa forma, tratando de que coordine exactamente a donde corresponde y terminando de hacer el mismo. Vamos a hacerlo muy rápido, no lo estamos haciendo exactamente, sino queremos más o menos explicar cómo funciona. Más adelante vamos a ver ejercicios. Entonces, como yo ya tengo acá mi trazado, observamos en este momento, acá, lo voy a dejar en esta forma y ahora no me interesa esto, lo voy a dejar así. Entonces, esto en este momento ya es un trazado normal y puedo editar cada uno de los elementos de manera independiente. Entonces, hacer este trabajo es un poco costoso. Hacer con la metodología de calco es un poco costoso. Entonces, tenemos una ayuda bastante buena, que eso es principalmente importante, con el texto. Entonces, escribo acá
Voy a hacer clic. Entonces tengo un texto acá. Una vez que yo confirmo con todas las modificaciones de color, absolutamente todo, voy a venir a la parte de texto y lo que voy a decir es crear contornos. Ahora, por lo tanto, cada uno de los elementos ya es un trazado independiente, ya no tiene las características de texto, ahora tiene las características de trazado. Entonces, también puedo modificar independientemente cada uno de los aspectos de estas figuras. Ya no pueden ser llamadas textos, ahora esto ya es una serie de trazados.